Hola amigos de YouTube, hoy les presento este nuevo canal con este nuevo video acerca de lo que es la contaminación visual y auditiva, ya que esta problemática nos afecta sin medidas a cada uno de nosotros y, y está presente en la actualidad. Bueno, este es un proyecto que les venimos a presentar a cada uno de ustedes para que ustedes sepan más sobre este tema y se concientalicen sobre esta problemática para ayudarla a mitigar. Bueno, esta presentación, ya que los seres humanos no le dan importancia a la contaminación auditiva y visual, ya así mismo, y puede ser bastante molesto el ruido que puede llegar a afectar a los oídos del ser humano, o contaminación auditiva, cualquiera de las dos. La contaminación auditiva o acústica se llama contaminación al exceso de sonido que altera las condiciones normales del ambiente en una determinada zona. Ruido. Estas pueden derivar del ruido o del sonido. ¿Esto qué quiere decir? Es cuando el sonido no es agradable. Se llama, se llaman ruido y puede producir por su intensidad o prolongación, o sea, por ejemplo, temporal, contaminación acústica o sonora. Ruido en el que proviene del vocablo latino "regitius", que significa rugido. Bueno, podemos también evidenciar que hay diferentes tipos de ruido. Está el ruido continuo. O en cualquier cosa que hacemos en lo cotidiano. Por ejemplo, un ruido de motor eléctrico o cualquier. Es el que se producen caídas bruscas hasta el nivel ambiental de forma intermitente, volviendo debe mantenerse durante más de un segundo antes de producirse una nueva caída. Por ejemplo, al accionar un taladro o una corta, buscan harto ruido intermitente, o sea que no es constante, pero puede llegar a afectar. El otro tipo de ruido que hay o que existe es el ruido de impacto. Por una elevación brusca de ruido en un tiempo inferior a 35 milisegundos y una duración total de menos de 500 milisegundos,
Por ejemplo, el arranque de compresores, el impacto de carros, cierre o apertura de puertas, cierre y apertura de puertas de autos, de casas, etcétera. Las, las características de ruido se pueden se presentan grandes diferencias con respecto a otros contaminantes, las cuales se presentan en la actualidad o sí o en cualquier momento de nuestra vida cotidiana. Es el contaminante más barato porque todo se produce o se escucha. Es fácil de producir y necesita muy poca energía. Cualquiera de nosotros puede hacer un ruido de estos que puedan llegar a afectar a nuestros vecinos o a la demás gente. Y hasta nosotros mismos nos podemos llegar a afectar. No deja residuos, pero sí puede tener un efecto acumulativo en el hombre. Lo que dice esto es que puede llegar a afectar el oído de nosotros, el oído de las personas. Cualquiera de nosotros se puede llegar a afectar con un tipo de ruido alto o así sea leve, pero es molesto. Ruido como mal inevitable y como el resultado del desarrollo y del progreso. Esto puede llegar a afectar, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo algo, algo que nos guste o por ejemplo en el estudio, en el nos puede llegar a desconcentrar de tal modo que nos puede quedar malas cosas o si nos desconcentramos. Bueno, el número de percepción auditiva es de las siguientes tipos o características. Muchas personas utilizan monstruoso para nuestros oídos y de las personas que han llegado a tener pérdida de oído puede llegar a un 70%. Esto es lo que quiere computadores, etcétera. Cuando nos conectamos un audífono y subimos harto el volumen, esto puede llegar a lastimarnos el más llamado tímpano, sí, a nuestro oído. Y esto puede generar consecuencias a un futuro y se nos puede perder más rápido la audición. El siguiente tip es la estadística que puede lograr al llegar esto era un 70%, ya que el ser humano no genera conciencia ni soluciones. Esto puede llegar a afectar y a llegar a dolores de cabeza y estrés si nos cuidamos nosotros o nuestros oídos. Esto es un problema que cada uno de nosotros tenemos. O sea, nosotros mismos a veces nos buscamos nuestros mismos problemas para nuestro cuerpo, nuestra integridad física, etcétera. Tener un tono moderado, tratar de no usar audífonos, etcétera, o escuchar música a alto volumen. Sí. Siguiente es la contaminación visual. Puede llegar a formarnos estrés y molestias, ya como ejemplo las grandes ciudades, como las principales, Nueva York. Allá es donde existe una contaminación auditiva como visual por el número de publicidad. ¿Esto qué quiere decir? No principalmente esto ocurre en Nueva York o en las grandes ciudades.
Esto ocurre en toda nuestra ciudad, países, en todo momento ocurre eso. En todos los espacios ocurre esto, ya que pueden llegar a anuncios, por ejemplo, políticos, culturales, etcétera. Pero esto no es que quiera decir, ah, no, entonces en las grandes ciudades solo pasa esto. No, esto en todos los lugares puede pasar. Vamos con el siguiente tip. La cantidad de usuarios que utilizan audífonos en una población grande puede llegar a un 80%, ya que se escucha a un alto volumen y eso afecta mucho los oídos. ¿Esto qué quiere decir también? Lo que quiere decir cuando estamos con nuestros audífonos, por ejemplo en la calle, en un bus, en medio público o algo que, que sí, que no se escuche bien lo que estamos escuchando, sí, etcétera, a lo que no alcanzamos a escuchar, nos podemos afectar a nosotros mismos. ¿Por qué? Tanto el ruido afectar doblemente a nuestro sistema auditivo. ¿Qué solución hay? Ya que si eso no se puede escuchar bien y genera una intervención entre el ruido de afuera como el ruido que... Bueno, esto eran los lo que puede llegar a pasar con una contaminación parte auditiva y visual. Estos son como unas estadísticas de, de las principales ciudades, de las principales ciudades donde hay más afluencia. Como podemos ver en esta estadística, el color azul son los afectados, el total de la contaminación auditiva. El color naranja significa el contaminante, o sea, la contaminación auditiva. Y el color gris es la población, la cantidad de población que sufre estas problemáticas. Bueno, también para complementar, ya dejando el tema de contaminación auditiva, la contaminación visual o contaminación estética es un tipo de contaminación que parte de todo aquello que afecte o perturbe la estética. ¿Esto qué quiere decir también? Que en todas nuestras ciudades, en barrios, países, hay publicidades visual, sí, nuestros ojos. ¿Por qué? Porque es más chévere ver, por ejemplo, árboles o cosas limpias o ver espacios o sea, que son en cuanto en la actualidad nosotros es sobre esta problemática, podemos ver muchos anuncios y principalmente basuras o etcétera. Esto tiene solución, claro que tiene solución. ¿Cómo estas problemáticas? Por cada uno de nosotros, empezando desde nuestras casas, desde nuestros barrios, de nuestras ciudades y generar conciencia entre las personas para así poder evitar este tipo de, de este tipo de problemáticas que nos puede llegar a afectar a cada uno de nosotros.
Bueno, esto fue toda la presentación sobre nuestro proyecto. Espero que les guste. No olviden suscribirse y darle like. Muchísimas gracias.